día, hoy es el tercer día del viaje, que es el segundo en Lisboa, y la verdad es que vamos bastante tarde porque se nos han pegado las sábanas, estábamos muy cansadas y eso que nos fuimos a dormir temprano para mañana madrugar, porque mañana vamos a darnos un madrugón. Nos ha sonado el despertador a las 7 menos cuarto, pero hemos ganduleado muchísimo y al final nos hemos levantado sobre las 7 y cuarto, 7 y 20, pero no pasa nada porque, como dije ayer, nos estamos tomando el viaje con muchísima calma, no queremos ir deprisa a todos lados, vamos a ver lo que nos dé tiempo a ver. Y bueno, ahora son las 8 y 20, que a esta hora ya deberíamos de estar en el tren de Sintra, que menos mal que no compramos nada porque dijimos vamos a ir viendo sobre la marcha, porque la idea era a las 7 y media estar desayunando para sobre las 8 y 10 coger el tren a Sintra. Y evidentemente lo que vamos a hacer ahora es ir a desayunar con tranquilidad, coger el tren a Sintra, ir a ver la ciudad, volver a Lisboa y vamos viendo sobre la marcha. Y nada, vamos a terminar de preparar los bolsos y nos vamos a desayunar. Mirad qué niebla hay, tenemos esa iglesia justo enfrente del hotel y hay una niebla impresionante. Y ahora mismo hace bastante fresquito, pero creo que vamos a arriesgarnos de nuevo a ir sin abrigo, porque ayer nos alegramos muchísimo de no llevarlo y aunque hoy hace más frío, el hecho de estar andando nos va a dar calor, así que va a ver si no nos arrepentimos de no llevarnos el abrigo. Gente que se nos han pegado las sábanas un poquillo. No pasa nada, es mejor eso. Estamos un poco mejor que muertos. ¿Qué tal estáis? Bien. Un poquito mejor que muertos. Estamos bien, podría ser peor. Confié. María, te has quitado el puto cinturón y no para de pitar. No, no te lo pongas, si ya hemos llegado. Mirad qué pedazo de té. O sea, la taza es... ¿Las puedo robar? Y el café de María, súper mono. Muy mono. Mirad qué tostada me he pedido de aguacate y huevo. Qué pinta tiene. Y la de María que lleva tomate cherry y albahaca. Estamos en el tren a Sintra, que hemos tenido que correr un poquito, pero nos hemos sentado separadas porque no hay asientos juntos, porque hemos llegado a 2 minutos de que salga el tren, porque no tenía horario y justo nos han dicho sale en 3 minutos. Y hemos ido corriendo, pero bueno, ahí está María. Nos hemos conseguido poner juntitas. Qué sueño tengo. Esta gente va al mismo sitio que nosotras. Ya, problema, ¿eh? I don't like it, que la gente no tiene casa, trabajo o lo que sea. Hemos entrado en esa oficina de turismo que, como veis, ahora hay una cola impresionante. Nosotros hemos entrado y no había nadie. Y la recomiendo un montón porque está justo al lado de la parada... Está justo al lado de la parada del autobús que hay que coger y hemos comprado aquí todos los tickets de las cositas que vamos a visitar y así nos ahorramos un montón de cola, así que recomendado. Bueno, acabamos de pararnos en nuestra primera visita, que va a ser el Moorish Castle. Menudo paseíto en autobús, hemos tardado como 20 minutos en subir más o menos, todo cuesta, pero recomiendo muchísimo ir mirando todo el rato por la ventana, no estar con el móvil, no estar hablando. Con la comida aquí. Que no es bonito, es por lo bonito que es. Ah, y aparte. Recomiendo muchísimo ir todo el rato mirando por la ventana en lugar de estar con el móvil o hablando, porque las vistas son espectaculares. Vas primero un poquito por ciudad, luego vas por montaña, por bosque y hay una barbaridad de casas abandonadas, de palacios, precioso. O sea, qué bonito. Y bueno, es para no marearte, como aquí mi amiga que se ha mareado, porque ha ido con el móvil, que la estaba viendo porque yo iba detrás de ella. La cámara. Claro, iba ahí mirando y claro que se ha mareado. Yo he ido todo el rato mirando por la ventana y ¡buah! Precioso. Y súper bonito. Eso sí, tenés cuidado con los tuk-tuk, que te intentan engañar. Y nada, vamos a visitar el castillo. Se ve muy bonito en cámara,
pero es todo cuesta arriba y no hemos ni empezado, o sea, hemos subido una cuesta para llegar al control y no puedo respirar. Esta tiene mejor forma, yo es que tengo un asma que me muero, cago en mi vida. Y sin ventolín. ¿Cómo vamos? De momento bien. Se estrecha, espera, se estrecha la cosa. Dale una cámara a la persona más torpe del mundo mientras sube escaleras. ¿Qué puede salir mal? Oh, mira. Qué bonito. Madre mía. ¿Veis? Hemos hecho bien en no traernos el abrigo porque no podemos. Me muero, ¿eh? Si no me traen el abrigo, me muero. Si llegamos a traer el abrigo, mira, por ahí lo tiro. Y si no, Yo me voy a quedar por ahí. con una corta. Qué calor, Dios mío. Ahora, luego nos dará un frío de la leche cuando se nos pase el soponcio. ¡Qué liberación! Mira aquí ya. Le va a dar un frío luego que se va a morir. Pero bueno. No he visto a gente bajar en Bendito sea. Ay. Ayer San Francisco, hoy la muralla china. Las vistas después de la caminata. Preciosas, ven aquí. Estamos vivas. Buenos días. Buenos días. Está grabando ya, ¿eh? No, pero que salga yo. Gracias. Y ahora subir por allí. ¡Chan, chan, chan! Bueno, estamos aquí en la muralla china. Estamos aquí en la... No, María, te vamos a poner la gorra ahí para que se te pierda. Bueno, estamos todavía aquí en el castillo y mi editora me acaba de mandar las últimas correcciones a la galerada de Espíritu Salvaje, que no puedo ver evidentemente, pero ya que estoy con María, va a leer los agradecimientos que no los había leído. Oh, que lloro. ¿Te ha gustado? Mucho. Acabamos de llegar al Palacio de Apena, que vamos andando porque hemos reservado solo los jardines, porque el interior del palacio hemos visto fotos y no es indiferente y queremos ver lo que son los jardines, que son más bonitos. Y nada, nos esperan 10-15 minutitos andando cuesta arriba, que estoy viendo allí la cuesta, Dios mío. No puedo. Y bueno, nos hemos peleado en el autobús con unas payasas porque estábamos haciendo cola un montón de personas para coger el autobús desde donde estábamos hasta aquí y el autobús ha parado un poquito más arriba de donde era la parada. Entonces, en lugar de respetar la cola, pues la gente que estaba la última en la fila ha empezado a meterse en el autobús. Y una pareja de italianos y nosotras hemos dicho, ¿De coña? no, había una fila. Entonces le hemos dicho, iros para atrás, que la fila está aquí, que estábamos los primeros, nosotras y la pareja de italianos. Y le hemos dicho a unas chicas que se iban a meter después de que se metiese un montón de gente. Había fila. Y las chicas nos han ignorado y se han intentado meter en el autobús. Y he dicho yo, a mí no se me cuela más gente. Farruca. He sacado la vena granaína. Y le he dicho a la chica, you are very rude. Le he empujado y me he metido. Y nos hemos metido María y yo. Y las chicas se han subido la última. Ojalá se hubiesen quedado fuera del autobús. Pero bueno, los italianos y nosotras hemos entrado en el autobús después de darle un empujón a las maleducadas. Ay, porque si por las buenas no responden, pues le doy un bolsazo. Le he dado un bolsazo a la chica en el brazo. Vaya, que creerse la gente aquí que le he pegado, le he hecho así con el bolso, le he dicho very rude y me he metido yo. Y ya está. Y ahora vamos a visitar los jardines del Palacio de Apena.
Mira. Espero. No puedo. Hemos visitado los jardines del Palacio da Pena y nos han decepcionado bastante porque literalmente son jardines. Hay como para hacer 3 rutas, pero eso no es lo que te pone ni lo que te explican cuando lo buscas, porque te venden como que la parte exterior del castillo son jardines. Iba con una cinta al lado pidiéndome que eras tú. Pensábamos por lo que habíamos visto en internet y lo que nos habían explicado y tal, que toda la fachada del castillo, del palacio, eran los jardines, que había muchísimo que ver y que era muy bonito, porque en la foto se ve espectacular, pero nos hemos decepcionado mucho. Es una fachada mona que deja mucho que desear porque parece de mentira, es muy pequeñita y no es lo que esperábamos. Y no hemos comprado la entrada para ir adentro del palacio porque, sin más, es bastante caro y no nos apetecía. Ahora hemos venido a Quinta da Regaleira, que seguro que la foto os suena de haberlo visto porque es súper bonito. Y nada, vamos a ver esto qué tal. Bueno, como veis, voy asfixiadísima, que no puedo ni hablar, no sé ni lo que voy diciendo. Porque madre mía, qué panzada andar y de subir cuestas y escaleras nos estamos dando. Estoy que no puedo más. Ahora estamos súper contentos de haber venido aquí, que nos lo pensamos mucho si venía aquí o no, para quedarnos más tiempo en Lisboa. Y a mí de verdad me está gustando esto 1000 veces más que Lisboa, así que estoy muy contenta de haber venido. Todo lo que vimos ayer de Lisboa nos gustó. Mañana tenemos todavía un ratito, no sé si esta tarde nos va a dar tiempo a hacer mucho, pero sinceramente me está gustando muchísimo más esto. Me daría igual no volver a Lisboa porque me parece esto impresionante. Acabamos de entrar y yo he entrado gratis, pero la entrada de María no la vamos a dividir entre las dos porque yo, como tengo el carnet de guía turística, aquí se entraba gratis siendo guía turística. ¿Qué pasa? Que los otros tickets que hemos comprado, tanto el del palacio como el del castillo, se me ha olvidado decir al comprarlos que soy guía turística y lo hemos pagado completo cuando probablemente habría tenido descuento también en esos tickets. Pero ha sido lo primero que hemos comprado esta mañana y a mí se me ha olvidado decirlo y no nos hemos ahorrado dinerito, que probablemente no lo habríamos ahorrado. Pero bueno, ahora nos hemos ahorrado 7,50, así que ni tan mal. No quiero saber cuánto nos habríamos ahorrado si me hubiese acordado de decirlo. No pasa nada, no pasa nada. No me voy a agobiar, no me voy a enfadar, no soy zen. Estamos bien. Es mejor eso que morirse. Por supuesto, cuesta arriba. Para que lo sepáis, los jardines de este sitio son muy chulos, muy bonitos, tienen un montón de rincones guay, pero para ver el famoso pozo hay cola, os lo enseño, hay mucha cola. Nosotros la estamos haciendo porque aunque odiamos hacer cola y tal, creemos que merece la pena. Ahora os decimos cuando lo veamos si de verdad merece la pena hacer esta cola. Uy, se han parado justo aquí cuando íbamos a grabar la entrada. Yo parecía la entrada. Ya se ve ahí. Qué bonito. Wow. Vamos a dar la vuelta. Ay, qué vértigo, yo no puedo mirar. Que mire la cámara por mí. Es muy bonito, pero como hay que ir bajando para no colapsarlo, pues te da tiempo a ver poco.
O sea, no puedes hacerte fotos ni nada. No, ni de coña, ni se puede. Lo único que yo no soy capaz de mirar para abajo porque me da mucho vértigo. O sea, me he asomado y me da mucho vértigo, así que lo he hecho con la cámara. Sí, da bastante mal rollo. Y bajando por aquí, porque está súper oscuro. No sé cómo se estará viendo en la cámara, pero está muy, muy oscuro. El suelo está mojado. Justo al salir del pozo, está como este pasillo que es una cueva. Esto es muy guay, es muy, muy bonito. O sea, me encanta. Me gusta esto más que el pozo. Ya te digo. Estamos intentando hacer fotos, pero hay demasiada gente y salen todo el rato detrás. María me ha conseguido hacer a mí alguna foto bonita, pero porque yo me quedo rígida como una estatua y sale la foto, pero María, como se mueve mucho posando, pues sale movida en la foto porque no le estamos pillando el truquito a su cámara, que tarda un montón en hacer la foto. Pero bueno, algo habrá salido. Que María se compró esta cámara, que es la Sony G7X. No, Canon. Ah, Canon. Bueno, estamos teniendo una movida todo el viaje y es que María se compró la Canon G7X, que es un pedazo de cámara que hace unos fotones impresionantes, que ya he subido algunos a Instagram hechos con la cámara, increíble. ¿Qué pasa? Que no la sé usar. Es imposible entender esa cámara. Hemos visto tutoriales, hemos toqueteado todo, le hemos preguntado a ChatGPT. No conseguimos, por ejemplo, cuando hacemos fotos con flash, tarda un montón en dejarte hacer fotos. O sea, enfoca y le da y no hace la foto, y no hace la foto, y no hace la foto. Bueno. Hemos hecho todo lo que ChatGPT nos ha dicho. Imposible, no hace fotos. Pero es que ahora le estaba haciendo fotos a María, han empezado a salir borrosas, han empezado a salir con la saturación, bueno. Pero es que... Bueno, es que, o sea, ya lo que me faltaba. Hay un modo que es alerta perro. ¿Qué cojones es alerta perro? Hemos ido a toquetear los modos para ver si salía mejor la foto y sale en modo alerta perro. Y ya le he dicho a María, mira, tiro la toalla con tu cámara, o sea... Quiero dejar de intentar entenderla, porque no. ¿Qué pasa? Que a mí María este viaje me ha hecho fotos muy chulas y muy bonitas y yo no estoy consiguiendo hacerle a ella. También es verdad que es por lo que he dicho antes, de que yo me va a hacer la foto y hago así. Sí, pero tío, y me quedo así 3 horas. Pero y María empieza... Ahora... No, pero sí que es verdad. Ahora me he estado quieta. Sí, ahora te has estado quieta y no... sale alerta perro. Por mí. O sea, el problema eres tú, no en la cámara, no sé yo, el problema eres tú. Es que es muy fuerte, o a lo mejor le voy a dar a hacer la foto y sale un redondel alrededor de su cara y un aviso en amarillo, o sea, una exclamación rodeada de amarillo y es como... Nada, me voy a tener que ver 80 tutoriales porque es un pedazo... A ver, ya puede serlo, te quiero decir, es una cámara muy cara y yo sé que hace fotos muy buenas. Pero hay cosas que, vale... Lógicamente para hacer fotos hay que saber hacer fotos, eso obviamente. Es así. Pero si tú pones el modo automático de una cámara y lo único que quieres es hacer una foto y que esa foto no salga... Es que estoy un poquito harta, la verdad, o sea... Nada, María, para tu cumpleaños, que es el 28 de noviembre, te voy a regalar un tutorial. Si hasta el 28 de noviembre... Joder, como no la haya aprendido a usar... Un tutorial no, un curso de fotografía de esa cámara. Si puedes aguantar hasta noviembre... Yo tengo que aprender a usar esta cámara por mis... Santísimo. Si alguien tiene la cámara y de las cosas que hemos hablado nos quiere dejar en comentarios soluciones. ¿Qué coño es alerta perro? Es que a mí me ha matado, no se lo voy a preguntar ahora al ChatGPT. O sea, imaginaos que estoy haciendo una foto a María y me sale alerta perro. O sea, modo alerta perro. Y le digo... Es como si me estuviera diciendo a mí alerta perro. Le digo, María, ¿qué es el modo alerta perro? Y dice, ¿el qué? Yo, el modo alerta a mí o sea, no me ha salido nunca lo de alerta perro. Y la peor es que el icono es un perrito con un prohibido. O sea, pero que no ha salido una notificación que diga alerta perro. Es que al ir a cambiar, no sé si ha sido el flash o la ráfaga, no me acuerdo, creo que ha sido el flash, sale modo alerta perro.
Pues En fin. alerta perro, yo qué sé. Aquí estamos sentadas intentando configurar un poquito la cámara para que María se vaya con fotos. Porque es que manda narices que con su cámara yo tengo un montón de fotos chulas y ella ninguna, o sea... Lo mejor fue que antes de venir me dice, ya verás, con este viaje tú vas a tener unos fotones y yo me voy a ir sin ninguno. Porque eso es lo que pasa en todos los viajes, pero las cosas como son. Me he tragado mis palabras porque María me está haciendo tremendos fotones. Las cosas como son. Desde que sabe que las cuadrículas significa que si pone a la persona en el centro, sale en el centro, María está haciendo fotones. Ahora, yo creo que me estoy vengando por todos los viajes que hemos hecho. Es eso, yo creo. Porque esto está siendo un poco surrealista. Totalmente. Alerta, perro. El problema del viaje, aparte de la cámara, está siendo la gente. La gente. Uy, la gente. Perdón que no puedes. Es Que lo tengo. He regañado a María porque cada vez que digo algo de la gente, dice odio a la gente. Y le he dicho, María, no podemos decir cada 3 minutos odio a la gente porque nos van a cancelar. Pero es que es una realidad. Yo soy una persona súper sociable, soy una persona súper extrovertida, pero me agobia mucho la gente que no conozco y con la que no quiero estar. Me agobia las multitudes, me agobia visitar sitios turísticos porque no me gusta la gente. No me gusta. María no es que no le guste, es que la odia. Yo odio a los niños, pero María odia a la gente. Es que no, vamos a ver. Yo también soy sociable, no soy tonta. En plan... ¿Que tú eres sociable? No, a ver. Eres simpática y eres agradable, pero no Soy eres simpática sociable. y agradable, ¿vale? Sociable que te gusta sociabilizar, a ti no te gusta sociabilizar. Pero yo reconozco que yo soy más de... Tú eres más introvertida. Sí, a mí me gusta mi espacio, mi tiempo, Claro. es cuando estoy mucho rato con gente, es como que... Sí, tú eres mucho más introvertida, yo soy súper Sí, extrovertida. no, yo como se me cargue la batería social ya me pongo de... Mala hostia, como se te descargue. Y que no es que sea, pues eso, pero que sí, me agobia mucho la gente. O sea, cuando veo gente... María se acaba de buguear y agobiar de una forma para explicar lo mismo que acabo de explicar yo. Que María es más introvertida que yo. Sí. Y María se agobia más con la gente que tal. El caso, toda esta reflexión para decir que a mí, que me gusta estar con gente y me gusta sociabilizar, me está agobiando mucho la barbaridad de gente que hay en todos lados, tanto para hacer colas como para visitar, como para hacer fotos, y no lo llevo bien. Y mira que a mí pues no me estorban todas estas criaturas, porque aquí estoy yo también de turista, más le estorbaré yo a lo mejor que voy haciendo blogging. Pero el caso es que el problema del viaje está siendo que hay mucha gente, y le he dicho a María, me estoy empezando a replantear que los próximos viajes sean a sitios súper random, poco turísticos, para ir descubriendo nuevos sitios y que no haya tanto turismo. ¿Qué te parece? Vamos a coger un sitio aleatorio en el mapa. Mira qué tranquilidad ahora, no hay nadie, no hay gente, no hay personas, no hay humanidad. No sabemos cómo, pero hemos llegado viva a la estación de tren, porque una cosa que os cuento es que los autobuses que te llevan a los sitios turísticos y tal van echando leches por la montaña, por las curvas y tal, y bueno... Estoy mareada, me duele la tripa. Estoy mareada, o sea, qué ganas de vomitar tengo, madre mía. Bueno, ahí hay un tren, vamos a ver si llegamos a cogerlo, que no sabemos si es el que va para Lisboa, y si no, bueno, pues el siguiente. Mareadísima, o sea, qué locura. Qué locura, de verdad. Y nada, ya nos vamos para Lisboa de vuelta, que queremos llegar a ver el atardecer en el mirador de Santa Lucía. En el mirador de Santa Lucía. Esperad, vamos a pasar. No, vamos a pasar por aquí. Ah, sí, vamos a pasar por aquí. No sé si se puede. Vale, no era nuestro tren sale a las 5:10. Eso, que nos vamos para Lisboa, que vamos al mirador de Santa Lucía, ¿no? Que tú quieres ver la Golden Hour desde allí. Nada, y a cenar y a dormir. Que no hemos comido nada desde esta mañana, desde las tortitas, porque de las tortitas no voy a hacer la tostada con desayuno. No hemos comido nada desde la tostada de esta mañana con huevo y aguacate, porque estábamos tan llenas que es que no nos ha dado ni hambre. Bueno, yo he picado un poco de patatillas que llevo en el bolso y un zumo, tú agua, y ya está. Y ahora sí hay hambre, pero ya vamos a esperar a la cena, que vamos a cenar pronto, y un rollo a las 6, a las 7 vamos a cenar, yo creo. Y al hotel. Y al hotel a dormir, que estamos hechas polvo. Y bueno, Sintra me ha encantado. A ti también, ¿verdad? Sí. Sinceramente, me ha gustado más que Lisboa. También. Muchísimo más que Lisboa. Y eso que nos hemos dejado
muchas cosas por ver. Nos hemos dejado muchos monumentos, muchas zonas turísticas por ver. No hemos visto el centro de la ciudad porque no nos daba tiempo, porque ahora sí queríamos llegar para el atardecer y tal. Además creo que aquí cierran las cosas sobre las 6 y pico y tal. No nos daba tiempo. Me habría gustado hacer noche aquí porque creo que es súper bonito y para mí ha merecido mucho más la pena que Lisboa, ¿verdad? También me ha gustado mucho más, la verdad. Mucho. Muy bonito. Aquí sí volvería, muy recomendable. Aquí sí volvería, la verdad. Una luz bonita. Ahora ya no sé lo que puede ser. ¿Hay una luz bonita? Sí, hay una luz muy bonita. Hemos llegado ya a Lisboa. Estoy triste, me quiero ir a Sintra otra vez. Imagínate escribir dónde estábamos. Ahí sentadito en un banco. Súper relax. Muy guay. Nada, estamos de vuelta en Lisboa, estamos esperando un Uber porque no sabéis lo baratos que son los Uber aquí. Sí, baratísimo. Y nos va a llevar al mirador que queremos ver y ya cenamos y al hotel. Súper bonita la Golden Hour. Pero, ¿sabes qué es lo bueno? Que he conseguido configurar la cámara. María ha configurado la cámara y por fin podemos hacer fotos. Pero la idea era hacérsela a la Golden Hour. La Golden Hour. Me gusta recrearme, disfrutar de cualquier. No me alegra de sentirme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Que debes vivir, perdiendo al ¿Os acordáis del clip del primer día en el que dije, ¿sabéis dónde no voy a comer nunca? Así que ¿de dónde no vamos a comer? Aquí. ¡Adivinen dónde estoy! No encontrábamos ningún sitio para ir a cenar, íbamos andando y no nos entraba ninguno por el ojo y al final hemos acabado en la avenida donde dije que jamás cenaría porque era un engaño para turistas. Pero en verdad los precios están bien. No, están bien los precios. A ver qué tal la comida, hemos pedido una hamburguesita. Me he pedido una hamburguesa con guacamole. Bueno, Mariana, que ha tardado en empezar a comer. Tengo mucha hambre. Y María se ha pedido una clásica con verdurita. Voy a probar la hamburguesita primero sin mayonesa. Vamos a ver. ¿Está buena? Está muy rica. Está muy rica. Bailecito de la perita. Acabamos de llegar al hotel y la hamburguesa estaba buenísima, que estaba rica. La hamburguesa. Espera, Vamos a darle la vuelta a la cámara. Uy. la hamburguesa estaba muy rica. Así que, ok. Y nada, acabamos de llegar al hotel que estamos Muertísimas. muertísimos. Yo no sé la cara que tengo. Si no le damos el botón, no Es muy complicado. Así estamos. Madre mía. Y nada, Vaya vamos. cara. Ya el maquillaje ya no sé dónde se ha ido. Sí, no, yo el mío tan bueno. Bueno, no está. Mira, Ahí hay maquillaje todavía. Bueno, maquillaje no, que la cara no llevo. el pero- rímel. Ahí lo está. tengo. Bien. Y nada, vamos a ducharnos, poner el pijamita y A dormir. María se está metiendo conmigo porque al salir del ascensor me he equivocado, me he ido para otro sitio, para otra habitación. Y en vez de decir, ay, me he equivocado y darme la vuelta, he salido corriendo. Espera. ¿Cómo he salido corriendo? Preparo. Yo no corro así. ¿Así? Yo no corro así. Te lo juro por mi vida. Y de repente la
he dejado sola. Y yo de repente, ¿dónde está? He salido corriendo en lugar de decir, ay no, que no es aquí. Ay, mi barriga, es que ha sido buenísimo. O sea, de repente yo he ido detrás, porque encima soy su normal y yo te he seguido. Entonces, te has dado cuenta y en vez de decirme, uy no, aquí no es, has hecho ¡fium! Y yo... Es que es tonta. Es que es tonta. Ay, mi barriga. Eso ya es el sueño. Ay, bueno. Vale, a ver, cositas que tengo que decir. No eches a correr, ¿eh? Ay, que me veo. Bueno, ya estamos en la habitación. Ahora me quito la gorra, que como veis no me he quitado la gorra desde esta mañana porque miedo me da como tengo el pelo. No sé qué voy a hacer mañana porque me niego a lavármelo ahora. Lo mismo, me pongo la gorra por tercera vez. Y nada, ya estamos en el hotel, estoy reventada. Bueno, estamos las dos reventadísimas. Nos ha encantado Sintra. Y ahora veníamos viendo, bueno, ya hemos cenado, hemos paseado un poquito por Lisboa de noche, veníamos viéndola, hemos cogido un Uber de donde estábamos aquí porque no queríamos atravesar esta zona andando de noche. Y la verdad es que Lisboa de noche no nos ha gustado mucho, no tiene nada de encanto, es una ciudad sin más, vemos que le falta muchísima iluminación. Las calles están muy sin vida, o sea, no hay vida. Lo comentábamos el otro día María y yo, nos hemos dado cuenta de que no hay vida local. Hay muchos turistas, muchísimo, pero no hay vida local como tal. Y ahora de noche lo hemos podido comprobar. No hay gente local por la calle, las calles están vacías, están muertas. Incluso la zona turística está súper muerta. Y las únicas personas que estamos por ahí somos los turistas. Entonces Lisboa de noche nos ha desencantado muchísimo. No estamos tristes de venirnos al hotel temprano, son las 8 de la tarde ahora mismo, que ayer nos vinimos bastante más temprano, porque bueno, ya lo hemos visto y lo he dicho, no nos ha gustado. De día muy bonita, nos ha gustado, aunque no nos ha encantado, no nos ha enamorado, a una ciudad que nos ha parecido súper bonita, pero de noche, no, la verdad es que no, nada de nada. Gente, vamos a quitarnos la gorra, vamos a ver lo que hay debajo de la gorra. Miedo me da mi pelo. A ver, ahí, debajo de la gorrita. Dios mío. Qué mal. Bueno, pues mañana tocará coleta. Otra vez, porque... Qué horror. Mañana tocará coleta otra vez y... y ya veremos si gorra o no gorra, porque ni María ni yo nos hemos traído cepillo del pelo. Entonces me estoy cepillando con una pinza, pero para hacerme a lo mejor un clean look o algo no puedo. Así que bueno, ya veremos. Bueno chicas, anoche se me olvidó despedir el vlog, así que vamos a fingir que ahora es anoche. Así que nos vemos mañana en el siguiente vlog. ¡Adiós!